Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Hidayah veremos el tema, el ungido del inframundo. Vamos a examinar la historia de Nimrod. Ahí se encuentran muchos misterios de Babilonia. Bereshit 10 del 8 al 12 nos dice: y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso Gibor en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Las leyendas mitológicas más antiguas hacen referencia a Nimrod como un cazador y guerrero extraordinario. Y de hecho, la constelación de Orión lo han consagrado a Nimrod. Por eso la silueta de la constelación de Orión tiene la forma de un cazador. También en astronomía, Orión es llamado la constelación del cazador. ¿Y cuál es el nombre arameo para la constelación de Orión? Se van a sorprender. Orión es llamado en arameo Nafila, término que hace referencia a los Nefilim o ángeles caídos. Es decir, es muy posible que los ángeles caídos de Bereshit 6 hayan podido venir de la constelación de Orión. Recuerden que las estrellas hacen referencia a los Malakim. Lean el libro de Revelaciones. El dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas. Por ende, la constelación de Orión está muy conectado a los Nefilim. Y de hecho, las pirámides de Giza están alineadas al cinturón de Orión. Y los autores intelectuales de las pirámides son obviamente los ángeles caídos. Pero lo que nos interesa es la conexión que tiene Nimrod con la constelación de Orión. Los ángeles caídos eligieron a Nimrod para fundar su imperio de muerte. A Nimrod la escritura lo llama Gibor o poderoso. Gibor significa guerrero, gigante, valiente, varones de guerra. Ese término solo se usa para describir hombres poderosos. Por ejemplo, los valientes de David eran llamados Giborín, y hasta incluso a nuestro Mashiach se lo llama Elue fuerte, que en hebreo es el Gibor. Por ende, el hecho de que a Nimrod se le llame Gibor significa que era un hombre sumamente poderoso. Era un guerrero prácticamente invencible, porque estaba respaldado por los ángeles caídos o Nefilim. Nimrod fue un cazador, un gobernante que subyugaba a través del terror. Y cuando Abadón salga del abismo, va a instaurar el gobierno del terror que Nimrod había levantado en aquella época. La mitología de los hunos decía que Atila era descendiente de Nimrod, e incluso en algunos libros de masonería indican a Nimrod como el fundador de algunas logias. Nimrod fue el primer arquitecto de las ciudades después del diluvio. Por eso los masones lo tienen en alta estima. Nimrod ha muerto, pero su reuj lo podemos rastrear en la tiranía de Nerón, Hitler, Lenin y muchos dictadores que eran conocidos por su crueldad. Pero sin duda, la mayor característica de Nimrod es la capacidad de cazar almas. La escritura lo llama vigoroso cazador.
Cazar es muy diferente a pescar. Nosotros como proclamador pescamos almas para Yahweh, pero Hashatán usa a sus siervos no para pescar, sino para cazar. Cazar es poner una trampa, luego capturar a la presa y devorarlo. Esa es la estrategia preferida de Hashatán. ¿Y de qué forma Hashatán caza a las personas? Es algo escalofriante. Hashatán usa un discurso hechizado. Por ejemplo, cualquiera que se ponga a examinar los discursos de Hitler podrá asegurar que estaba ungido por Lucifer de manera especial. La gente podía estar horas y horas escuchando a Hitler y no se cansaban ni se aburrían. Esa es la forma perfecta de cazar almas. Y Lucifer, obviamente, ha dotado de ese talento a sus siervos como Hitler. Cuando una persona es casada, pierde su autonomía y queda atrapado en un lazo diabólico. A eso lo podemos llamar el lazo del cazador. Taelim 91:2 nos dice: diré yo a Yahweh, Ticua mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador es un discurso hechizado, es un engaño con palabras, y la primera que cayó en el lazo del cazador fue Hawa. Ella quedó hechizada con el discurso de Lucifer y terminó mordiendo el fruto prohibido. El engaño con la lengua es tan poderoso que cuando Lucifer caiga a la tierra, él se va a aparecer como un extraterrestre y va a dar un discurso tan convincente que toda la tierra se va a maravillar de las palabras de Lucifer. ¿Quién podrá escapar del lazo del cazador? Solo aquellos que estén firmes en Yahweh y Yahshua. Pero algunos de los elegidos serán arrastrados por Lucifer, porque Yahshua dijo en Matías 24:24, engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. ¿Quién podrá escapar del lazo del cazador? Un cazador de almas es aquel que exige absoluta dependencia de sus seguidores bajo juicio. Algo que Yahshua rechazaba. Por ejemplo, fíjense lo que dice el siguiente texto. Yohanan 6:66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yahshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yahshua nunca mantuvo a sus discípulos subyugados o amenazados, porque Yahshua no es un cazador. Solo los cazadores amenazan a sus seguidores cuando estos quieren irse, pero Yahshua no era ese tipo de persona. Yahshua le daba libre albedrío a sus discípulos y lo mismo nosotros hacemos. Aquí no obligamos a nadie para quedarse. Los que quieran estar en este redil lo hacen por propia voluntad, no amenazamos a nadie. Si alguien quiere salirse, puede irse, porque nosotros somos pescadores, no cazadores. Con el tiempo, y muchas veces en la completa soledad ministerial, hemos aprendido que el ministerio no depende de los seguidores, sino solo de Yahweh y Yahshua. El Taelim 91:2 menciona el lazo del cazador. Cuando el Tanaj habla de lazo, está hablando de las cuerdas que ponían los cazadores para atrapar a sus presas. Esta captura era tal
que la presa no podía huir de ninguna forma, porque cuando jalaba el lazo para zafarse, el lazo le apretaba con mayor fuerza. ¿Y sabes cómo Hashatán te pone lazos? A través de las personas. Él te asocia a ciertas personas para que sean un lazo para ti. Por ejemplo, ¿qué dijo Shaul con respecto a David? Shaul dijo, le daré a Mical para que le sea por lazo. Eso tiene una enseñanza a Reujín muy interesante. Leamos el texto escritural. Primera de Shemuel 18 del 20 al 21 nos dice, pero Mical, la otra hija de Shaul, amaba a David, y fue dicho a Shaul, y le pareció bien a sus ojos, y dijo Shaul, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Shaul a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. El amor o aeva de Mical estaba motivado en su deseo de ser reina. Ella sabía que David tendría un futuro honorable y majestuoso, y Shaul se la entrega para que David muera en manos de los filisteos, tratando de conseguir esos 100 prepucios. Es decir, esta conexión David y Mical puso en riesgo la vida de David. Luego, cuando David huye, Mical es entregada a otro varón a fin de provocar a David, y ella no reclama ni muestra el más mínimo enojo, porque David, según ella, ya no tenía muchas posibilidades de ser rey. Posteriormente David se convierte en rey y pide que traigan a Mical. Ante esto, el esposo de Mical la sigue llorando en el camino, pero a ella no parece importarle, porque su único objetivo era ser reina. Es decir, Mical carece de compasión y es una conexión equivocada para David. Ella nunca fue una ayuda idónea para David, excepto cuando le ayudó a escapar de la matanza de Shaul. El enlace del alma entre David y Mical fue un continuo lazo. De hecho, Yahweh no permitió que ella le diera hijos porque estaban conectados por un lazo maligno. Mical quedó estéril por menospreciar a David cuando éste danzaba. Y el siguiente verso es un poco escalofriante. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjense en la frase, no te acompañes. Esa es una gran advertencia para cualquiera de nosotros. El texto dice, no sea que, por conexiones equivocadas, aprendamos la manera de vivir de otros y luego el lazo del cazador nos atrape. Siempre la mala compañía nos hará adoptar sus formas, sus costumbres, sus hábitos, porque hemos entrado en la atmósfera de esa persona. Por ejemplo, si tenemos conexiones con gente perezosa, a la larga actuaremos como ellos, porque al generar un enlace, nuestra alma se abre para recibir ese lazo de influencia. Yahweh nos hizo seres sociales. Es imposible evitar ser influenciados por otros, a menos que nos aislemos. Pero eso va en contra del diseño original de Yahweh. Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y de hecho, Yahshua nunca practicó la soledad prolongada. Solo tenía tiempos de soledad cuando hacía plegaria individual.
Pero Yeshua nunca se aisló. Yeshua fue una persona muy amigable. Es más, le llamaban amigo de pecadores. Por tanto, usted no tiene que aislarse con la excusa de no caer en lazos equivocados. Aquel que se aísla solo está en contra de las enseñanzas de Yeshua, porque Yeshua nunca se aisló. Y los que se aíslan son el platillo favorito de Ashatán, porque Lucifer se devora primero a aquellos que están solitarios o solitarias. Entonces, no pueden aislarse y despreciar la comunión con los hermanos. Yeshua comía incluso con transgresores, pero él no era influido por ellos, sino que Yeshua influía y los transgresores se convertían. Por tanto, no tengas temor de socializar. Si tienes el reuj de Yahweh y Yeshua, tú vas a influir a otros y no serás influenciado. Pero si no tienes el reuj de Elohim, lógicamente vas a terminar siendo receptor en lugar de vector. Ahora bien, ¿cuál es la señal de que has caído en el lazo del cazador? Cuando las personas que te rodean están manipulando o doblegando tu voluntad, ahí es cuando tienes que salir corriendo, porque el lazo del cazador ha entrado en tu alma. La conexión se está haciendo fuerte, y si no sales corriendo, más adelante será difícil romperlo. Obviamente esto lo digo para aquellos que han sido influenciados por otros. Pero si tú eres vector y estás firme con Yahweh, nadie puede influenciarte. Entonces, el lazo del cazador actúa de dos formas. Número 1, a través de los discursos hechizados. Y número 2, cuando tienes conexiones equivocadas y eres influenciado. Y aquí viene un dato un poco escalofriante para las mujeres. Las mujeres son más vulnerables al lazo del cazador. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. ¿Cuál fue el primer humano en ser engañado por Lucifer? Fue Hawa. Lucifer sabe muy bien que a las mujeres les gusta socializar con mayor facilidad, y eso Ashatán lo aprovechó y sedujo a Hawa. Las mujeres por naturaleza son más sociables. Su diseño de ellas está centrado más en las relaciones. Por eso una mujer puede forjar una relación de amistad con facilidad, pero luego termina dependiendo de eso. Entonces, una mujer tiene más posibilidades de caer en el lazo del cazador que un varón. Por eso Yahweh no permite que una mujer dirija una asamblea, porque ellas con facilidad se pueden desviar de la auténtica doctrina y pueden traer muerte a toda la asamblea. Por eso Yahweh no permite proclamadoras en su asamblea. Volvamos al tema principal. Nos hemos extendido un poco acerca del lazo del cazador, porque este lazo tiene que ver con Nimrod. Él era experto enlazando personas. Su influencia era tan fuerte que todos sus seguidores lo consideraban prácticamente su Dios. Y ahora vamos a ver las tres caras de Nimrod. Él tenía tres estrategias satánicas que lo hacían infalible. ¿Cuáles son esas tres caras o niveles? Vamos a enumerarlo. Número 1. Nivel comunicador. Nimrod tenía poder para mover las masas. Tenía una capacidad de persuasión increíble, porque sus palabras sin duda eran muy convincentes, porque Lucifer ponía sus palabras en su boca.
Y la prueba de que Nimrod tenía capacidad persuasiva es el hecho de que él fundó 8 ciudades, las cuales son Babel, Erec, Akkad, Calné, Nínive, Rehobot, Calá y Resen. Esas 8 ciudades son el fruto de su lengua de serpiente. Un ser humano común tal vez podría levantar una agrupación en su vida, siempre y cuando tenga dinero y tiempo para hacerlo, y sobre todo, si ha tenido una preparación intelectual. Si esa persona tiene esos requisitos, entonces podría levantar una ciudad, o a lo mucho 2, pero Nimrod edificó 8 ciudades. Nimrod no era un millonario, tampoco tenía preparación intelectual, pero edificó 8 ciudades y reinó sobre ellas. Y en esas 8 ciudades lo aclamaban como su Dios. ¿Cómo pudo convencer Nimrod de que él era una deidad? Muy simple, por la capacidad de comunicar ideas, hechizando con el poder de la persuasión. La historia cuenta cómo Hitler era admirado por toda Alemania. Se dice que escribió su libro titulado Mi lucha. Ese libro lo convirtió como el líder máximo de Alemania. Y la gente estaba maravillado de sus discursos. Esa es una unción diabólica para cazar almas. Sin duda Lucifer lo ungió con el aceite negro del abismo. Y los siguientes 2 versos aportarán mayor claridad sobre lo que estamos diciendo. Ishaya 9:15 nos dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Eso se conecta de forma directa con Revelaciones 12:4 que dice: y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. El dragón arrastró 1/3 de los malaquín con su cola. Y la cola, según Ishaya, representa el poder mentiroso, persuasivo y manipulador y hechicero de los falsos profetas. Un falso profeta tiene un poder de persuasión increíble, porque han sido ungidos por Lucifer. Y la primera persona en recibir esa unción después del diluvio fue Nimrod. Nimrod construyó esas 8 ciudades con ese poder de persuasión que solo Lucifer puede otorgar. Entonces, la primera cara de Nimrod es el nivel comunicador o persuasión. La segunda cara es el nivel guerrero. La arqueología muestra a Nimrod como un hombre de armas. Siempre lo observamos en posición de guerra. Por ejemplo, aquí tenemos un bajorrelieve de Nimrod. La imagen muestra un león asesinado por la espada de Nimrod, y en los programas astronómicos aparece en posición ofensiva. Y la escritura lo llama el primer poderoso o Gibor. Gibor es una palabra que se usa en sentido positivo y negativo. En sentido positivo, indica varones de guerra, muy valientes para pelear. Pero en sentido negativo, Gibor hace referencia a los hijos de los Nefilim. Por ejemplo, fíjense lo que dice el siguiente verso. Bereshit 6:4 nos dice: había Nefilim, ángeles caídos, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes, Giborín,
que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los gigantes eran llamados Giborín porque poseían una fuerza descomunal, y como Nimrod es llamado Gibor, entonces ya se imaginan la fuerza satánica que poseía. Era poderoso, era un gigante violento y derramador de sangre. Hitler, por ejemplo, ha derramado muchísima sangre. En el Holocausto nazi asesinó alrededor de 6 millones de personas. Era un auténtico hijo del inframundo. Y todos los dictadores tienen obviamente el reuj de Nimrod, porque asesinan a la gente a sangre fría. Entonces, la segunda cara de Nimrod es el nivel guerrero. Tenía una unción diabólica para someter a cualquiera. La tercera cara de Nimrod es el nivel administrador. Para saber reinar sobre 8 ciudades, hay que saber administrar. Para edificar la torre de Babel, hay que saber gestionar. Para poner a trabajar a la gente, hay que saber organizar los recursos. Y Nimrod, desde luego, tenía esas capacidades porque estaba respaldado por los ángeles caídos o Nefilim. Hubo muchos guerreros en aquella época, pero lo que entronizó a Nimrod fue su capacidad administrativa. Reinó sobre 8 ciudades, y el número 8 no es casualidad, porque la estrella de Ishtar, su esposa, tiene 8 puntas, y esto no es todo. El número 8 es usado en la masonería y el ocultismo. Usan el número 8 para sus administraciones diabólicas, es decir, Lucifer muestra en Nimrod su característica más preciada. ¿Cuál es la característica más resaltante de Lucifer? Es la capacidad de administrar imperios. Este es el nivel más alto de influencia de Lucifer, la administración. Nimrod usó esta capacidad de su padre, y hasta el día de hoy, el nombre de Nimrod sigue siendo honrado en sectas ocultistas. La pregunta es, ¿quién le instruyó a Nimrod para que dominara estos 3 niveles de gobierno? La respuesta se encuentra en el príncipe de las tinieblas. Él lo instruyó en estos 3 niveles de gobierno: comunicador, guerrero y administrador. Estas 3 facetas o niveles, Lucifer no lo inventó, sino que lo copió del cielo y luego lo torció para usarlo a su favor. Y los grandes libertadores que supuestamente libertaron América, todos ellos eran masones y desde luego dominaban estos 3 niveles de gobierno. ¿Quién los enseñó? Su padre Lucifer. Y todo dictador de la historia, como Hitler, siempre ha dominado estas 3 caras de Nimrod. Eran militares, administradores y comunicadores. Entonces, estos 3 niveles que usa Lucifer no son la invención de él. Lucifer simplemente lo plagió de Yahweh, puesto que estos 3 niveles Yahweh lo usa en su asamblea para impactar a las naciones. Vean las conexiones. Número 1. El proclamador es un comunicador que Yahweh capacita para enviar sus mensajes a todo el mundo. Número 2. El proclamador es un guerrero. Tiene unción de guerra. El lema de este ministerio es: Yahweh es varón de guerra. Y número 3. El proclamador es un administrador, porque administra la asamblea, hace las transmisiones, convoca para las moedín, organiza los grupos de plegaria, etc.
Estos tres niveles, comunicador, guerrero y administrador, Yahweh lo ha puesto sobre la cabeza del proclamador. Por tanto, todo ministro fiel de Yahweh siempre se va a mover en estos tres niveles, porque Yahshua nos hizo reyes y cuanim para Yahweh. Pero Hashatán también tiene sus propios reyes y sacerdotes, los cuales son cazadores, pero los ministros de Yahweh somos pescadores. Y como Yahweh es el Elohim supremo, obviamente controla el reino de la luz y las tinieblas. Por ejemplo, los pescadores y los cazadores, Yahweh mismo lo envía. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Irmiyá 16:16 nos dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, proclamadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, hordas de Abadón, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. En este verso hay detalles muy importantes. Primero se menciona a los pescadores y después se menciona a los cazadores. Es decir, este verso tiene que ver con la salida de Abadón, porque cuando Abadón salga del abismo, lo primero que va a hacer es perseguir o cazar a los creyentes en Yahweh. Ya hemos demostrado en la enseñanza anterior que cuando Abadón salga del abismo, lo primero que hace es asesinar a los dos testigos. Luego persigue de forma brutal a los demás creyentes y obviamente muchos caerán en sus garras porque fueron rebeldes a Yahweh. Y Elohim simplemente permite que las hordas de Abadón, los ejércitos de la bestia, comiencen a buscar por los montes a todos los creyentes, pero Yahweh va a proteger a aquellos que fueron fieles a él. Por eso dice el Taelim 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, hordas de Abadón, de la peste destructora. Abadón va a avanzar como peste, va a enviar sus ejércitos por todos los montes y cavernas y peñascos, y los que fueron rebeldes a Yahweh son vendidos en manos de Abadón, y la bestia los decapita. Pero los que fueron fieles a Yahweh, ellos estarán morando seguros bajo la sombra del Altísimo. Ahora bien, el texto de Irmiyá menciona primero a los pescadores y luego a los cazadores. Eso significa que en estos momentos estamos en la época de los pescadores, pero se vienen los cazadores y eso será la época del terror. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora fíjense en la frase de Yahweh. He aquí yo envío pescadores y después cazadores. Eso indica que Yahweh mismo envía a las hordas de Abadón, porque él tiene dominio sobre todo. Abadón simplemente es una mascota que se mueve dentro de las órdenes de Yahweh. Por tanto, esto es lo que dice Yahweh. Sefanyá 2:3. Buscad a Yahweh, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh.
Vamos a continuar con la enseñanza. Ya hemos visto los 3 niveles de gobierno: comunicador, guerrero y administrador. Ahora veremos las 3 casas de los Malaquim que administran esos 3 niveles de gobierno. Pero antes de entrar en eso, veamos primero algunos detalles claves acerca de los Malaquim. Comencemos viendo sus características. Sabemos mucho de los Malaquim por las escrituras. Son invisibles, pero pueden materializarse y transformarse. Son poderosos y están organizados en jerarquías y casas. Comen el maná como alimento y usan espadas de fuego. Y la siguiente habilidad les va a sorprender. Yohanan 5:4 nos dice: porque un malaj descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque de Betesda, después de mover el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este verso algunos lo han interpretado diciendo: era un ángel caído, el que revolvía las aguas y sanaba al primero que descendía. Eso podría ser una posibilidad, porque los ángeles caídos, a pesar que cayeron, mantuvieron sus poderes y autoridad, pero dentro de los límites que Yahweh les permite. Los Malaquim tienen la capacidad de sanar enfermedades, y en caso de los ángeles caídos, ellos lo usan obviamente para engañar. La gente le reza a esos muñecos de palo y algunas veces reciben sanidades porque detrás de ese muñeco se encuentra un ángel caído. Y este ángel sana a las personas para tenerlos cautivos. Así es el engaño de estos ángeles caídos. Pero en el caso de este verso, no era un ángel caído el que revolvía las aguas y sanaba al enfermo, sino que era un malaj de Yahweh. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, por el nombre del estanque. El verso 2 nos dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El nombre de Betesda significa casa de bondad, es decir, los milagros que se hacían en este estanque eran por bondad y compasión de Yahweh. Y ciertamente ningún ángel caído puede sanar por bondad, ya que ellos solo hacen milagros para engañar. Por tanto, queda demostrado que el malaj que descendía y revolvía las aguas era un malaj de Yahweh, no era un ángel caído, como muchos dicen. Hacemos esta aclaración porque me hicieron una pregunta tocante a esto, y Yahweh lo está despejando. Entonces, los Malaquim, tanto Kadushim como caídos, ambos tienen la capacidad de sanar enfermedades, pero también pueden dejar ciego a las personas. Por ejemplo, los 2 Malaquim que visitaron a Lot dejaron ciegos a los sodomitas, y el malaj Gabriel dejó mudo al padre de Yohanan el inmersor. Y la habilidad un poco escalofriante de los Malaquim, ¿cuál es? Ellos pueden matar a las personas, pero siempre con el permiso de Yahweh. Por ejemplo, en la época de Hizquía, un malaj salió de la presencia de Yahweh y mató a 185,000 asirios. Eso es una carnicería brutal. En una sola noche, el malaj se barrió casi un ejército entero. Eso habla del poder tremendo que tienen los Malaquim. Si un solo malaj tiene esa capacidad, imagínense qué harían 1000 Malaquim. Destruirían la tierra en menos de una hora.
Otra habilidad que tienen los malaquim es transformarse. Segunda de Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Ashatán se disfraza como malaj de luz. La palabra disfrazarse viene del griego metasgematizo, que significa transformarse, es decir, los ángeles caídos pueden transformarse en lo que ellos deseen, y esa capacidad de transformarse obviamente también lo poseen los malaquín de luz, pero ellos no lo usan para engañar. En cambio, Lucifer y sus huestes se transformarán en ovnis y harán creer a la humanidad que es una invasión extraterrestre. Eso muy pronto será una realidad. Sigamos avanzando. Matías 18:10 nos dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños en la emuná, porque os digo que sus malaquim en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A todos los pequeñitos en la emuná, Yahweh les cuida de forma especial a través de un malaj, y de hecho, todos los creyentes tenemos un malaj que nos cuida. Pero ese malaj también por orden de Yahweh nos castiga cuando hacemos algo indebido o transgredimos. Y muchos de nosotros tenemos atados a nuestro malaj. ¿Por qué? Porque rechazamos la autoridad y nos rebelamos. Ahí tu malaj queda atado y no puede ministrarte. Por ejemplo, el malaj de Kefas lo sacó de la cárcel. En Hechos 12:14 nos dice que Kefas, una vez fuera, tocó la puerta y los hermanos no creían que Kefas estaba afuera. Ellos decían: es su malaj. Es decir, cada creyente en Yahweh y Yahshua tiene su malaj asignado, pero muchos por su rebeldía han atado a su malaj, porque la Escritura dice: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y viceversa. Es tiempo de desatar a nuestro malaj y abandonar la rebeldía. Caso contrario, tu malaj seguirá atado y no podrá ministrarte. Y en el peor de los casos, si un creyente insiste con rebelarse, ¿cuál es el siguiente paso? Yahweh le puede autorizar a tu malaj para que ejecute la sentencia de muerte. Esto es algo fuerte, pero veamos un ejemplo escritural de esto. Bamidbar 14:37 nos dice: aquellos varones, 10 espías rebeldes que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Yahweh. Según esta traducción, alguien pensaría que los 10 espías murieron por alguna enfermedad, porque se menciona plaga. Pero viéndolo desde el hebreo, vemos que los 10 espías rebeldes fueron muertos por la espada de un malaj, y lo vamos a demostrar. La palabra plaga que se menciona aquí viene del hebreo magefá, que significa golpe, es decir, un malaj de Yahweh golpeó a los 10 espías rebeldes y murieron. ¿Cómo murieron? Por derrame cerebral. Y esto no significa que todos los derrames cerebrales ocurren por la acción de un malaj, no. Un derrame cerebral puede ocurrir por diversas causas, pero cuando un malaj golpea a alguien, se desata un derrame cerebral y la persona se desploma al piso. Eso le sucedió a Herodes. Él no le dio kabut a Yahweh, y un malaj vino y lo golpeó, y Herodes se desplomó al piso. Por tanto, los malaquín tienen la capacidad de matar, y si un creyente insiste en rebelarse contra Yahweh,
Entonces, la condición extrema sería que Yahweh le da permiso a tu malaj para que te golpee, y el escenario ya lo sabes. Y aquí viene un dato interesante. La palabra magefá o golpe se utilizó cuando el malaj de la muerte hería a los primogénitos de Egipto. También magefá se utilizó cuando el malaj hirió a los 10 espías. Y por supuesto, cuando el malaj mató a los 185,000 asirios, magefá no podía faltar. Por tanto, vean las siguientes conexiones. Los 10 espías infieles querían renunciar a la tierra prometida. Los egipcios querían impedir la salida de los Yasharelim y no querían dejarlos entrar a la tierra prometida. Y los asirios querían expulsar a los Yasharelim de la tierra prometida. En esos 3 casos, el común denominador es la tierra prometida, y cada grupo fue destruido por golpes de Malaquim. Y curiosamente, Ariel Sharon abandonó la franja de Gaza y al cabo de 1 año sufrió un derrame cerebral, es decir, un malaj lo mató. Ariel Sharon era un político militar del sionismo judío. Él jugó un papel importante en la creación del Estado de Israel, pero sin embargo, murió por la mano de un malaj. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel no está respaldado por Yahweh. Ahora veamos un poco acerca de los serafines. La palabra serafín, cuando se usa como sustantivo, generalmente se refiere a serpientes ardientes y venenosas, pero como verbo significa quemar, es decir, los serafines podrían ser criaturas que están en llamas. Y según Ishaya capítulo 6, los serafines tienen 6 alas y no cesan de exaltar a Yahweh diciendo: Kadush, Kadush, Kadush es Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su kabut. Y ahora veamos un detalle interesante de los querubim. Y Jezquel 10:14 nos dice: y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Según la descripción de Jezquel capítulo 1, los querubín tienen 4 caras: buey, hombre, león y águila. Y fíjense que este verso, en lugar de mencionar el rostro de buey, menciona diciendo rostro de querubín. ¿Qué significa eso? Que los querubín se parecen al minotauro. Y Jezquel en su capítulo 1 describe que los querubín tienen 4 rostros, incluyendo buey, pero su cuerpo se parece a un humano, con la única diferencia que los querubín poseen 4 alas y tienen su cabeza y pies como de buey, es decir, los querubín se parecen mucho al minotauro, que tiene cuerpo de hombre, pero su cabeza y sus pies son de buey. Algunos podrían pensar que el minotauro es una criatura mitológica de ciencia ficción, pero la realidad es que el minotauro existió en la época antes del diluvio, porque los ángeles caídos corrompieron toda la genética. Entonces, un querubín se parece mucho al minotauro. Y como Lucifer es descrito como querubín grande, entonces el rostro y la apariencia real de Lucifer se parece a esta forma. Lucifer obviamente tiene la capacidad de disfrazarse, pero su apariencia real es parecido al minotauro.
Y ahora les presento las 5 ambiciones de Lucifer. Vamos a enumerarlo. Y Sheyá 14 del 12 al 15 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, número 1. Levantaré mi trono, número 2, y en el monte del testificar me sentaré, número 3. Sobre las alturas de las nubes subiré, número 4. Y seré semejante al Altísimo, número 5. Esas son las 5 ambiciones de Lucifer. La pregunta es: ¿por qué Lucifer eligió 5 cosas para tratar de igualarse a Yahweh? Muy simple, porque el número 5 representa a triunfo. Por ejemplo, ¿cuántas piedras llevó David para vencer a Goliat? Eligió 5 piedras lisas, y Yahshua recibió 5 perforaciones en la estaca para derrotar a Lucifer. Y además de esto, Yahshua estableció 5 ministerios para perfeccionar a los Kadushim. Y curiosamente, Yahweh me mostró en mi sueño 5 letras escritas en la pared. Partiendo de estas definiciones, respondamos la pregunta: ¿por qué Lucifer eligió 5 cosas para tratar de derrocar a Yahweh? Porque el número 5 representa triunfo, y como Lucifer quería darle un golpe de estado a Yahweh, entonces lo quería hacer de forma magistral, sellando su triunfo con el número 5. Pero Yahweh lo derribó hasta el Sheol, a los lados del abismo. Ahora sí, entremos en las 3 casas de los Malakim. Cuando decimos casas, estamos hablando de tribus o clanes. Por ejemplo, la casa de Yahudá se caracterizaba por ser guerreros y exaltadores. Los lewitas se caracterizaban por el ministerio. Los de Dan eran visionarios. Los de Isaacar entendidos en los tiempos, etc. A cada casa o tribu, Yahweh le dio talentos específicos, y en el cielo existen 3 casas, pero una casa cayó con Lucifer. ¿Cómo se llamaba esa casa? Vamos a descubrirlo. Yahweh estableció en el cielo 3 casas para que su reino avanzara de forma efectiva. Vamos a enumerar esas 3 casas. Número 1, la casa de los mensajeros. Esto hace referencia a los comunicadores. Lucas 1:19 nos dice: respondiendo el malaj le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y el siguiente verso nos complementa la información. Daniel 8:16 nos dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Hay un malaj en estos versos que se repite como mensajero. Esa es la casa de Gabriel, la casa de los comunicadores. Gabriel está a cargo de los malaquín mensajeros. Yahweh lo nombró el jefe de las comunicaciones en los cielos. Y hoy en día existe muchísimos malaquín mensajeros que están operando en nuestro mundo, porque Yahweh es el mismo ayer y por los siglos. La casa de los mensajeros tiene una importancia crucial. Todo proclamador debe saber esto. Lucifer siempre ataca primero y con fuerza al comunicador. Él siempre tiene como principal objetivo el proclamador. Por eso Eclesiastés 10:8 dice: al que aportillare vallado proclamador, le morderá la serpiente Lucifer.
Shatán siempre quiere devorarse al proclamador, porque él sabe muy bien que si corta las comunicaciones, entonces él puede hacer estragos en la asamblea. Por ejemplo, ¿qué pasó con el pueblo cuando Moshe se estaba tardando en el monte Sinaí? Apareció el becerro en menos de 40 días. Entonces, las comunicaciones son vitales porque los mensajes de Yahweh son luz y propósito. Esto llena de gozo nuestro reuj e inunda nuestra nefesh o alma. Grábense esto muy bien. La palabra de Yahweh no genera un gozo momentáneo, sino que es un gozo que fortalece nuestro reuj. ¿Has perdido alguna vez el gozo? ¿Has sentido que ya no quieres seguir? Y entonces Yahweh envía su palabra, un mensaje oportuno que nos despierta, que nos devuelve la fuerza y el gozo. Las palabras tienen poder. ¿Recuerdan cómo Jezabel dejó en bancarrota a Elías? Elías estaba tan decaído que pidió la muerte a Yahweh. Un profeta tan poderoso como Elías pidiendo la muerte. Ese es el efecto que causó la lengua satánica de Jezabel. Pero Yahweh le habló y nuevamente Elías se levantó y continuó con su ministerio. Nehemías sabía este principio y dijo lo siguiente: no os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. El gozo en Yahweh es fuerza. Por eso dice Isaías 40:31, los que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas. Yahshua era un hombre que fue ungido de gozo. Saulo lo expresó de la siguiente forma. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Elue, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elue, el Elue tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La unción de Yahshua no fue solo hacer milagros, sino que estaba ungido de gozo sobrenatural mayor que sus compañeros. No era que Yahshua estaba de broma en broma, sino que había una sustancia en su interior que lo mantenía enfocado en su asignación. Esta sustancia de gozo en el reuj es producto de la comunicación fluida entre el Padre y su Hijo. De esto trata la casa del mensajero. Taelim 119:111 nos dice: por heredad he tomado tus testificares para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Luego Irmiyá 15:16 nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. David e Irmiyá reconocieron que las palabras de Yahweh producen gozo en nuestro reuj y alma. Y Yahshua fue el hombre más feliz de la tierra. Les decía en su dolor a las mujeres: no lloren por mí. Es decir, Yahshua no quería ser objeto de lástima. Había una satisfacción en su interior que lo fortificaba para aguantar los golpes. Entonces, Gabriel es el encargado de la casa de los mensajeros, y el nombre de Gabriel significa fuerza de Elohim, o Elohim es mi fortaleza. Es decir, los mensajes de Yahweh siempre nos fortalecen. Por esta razón, Shatán quiere morder al proclamador y quiere interrumpir las comunicaciones. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué siempre había problemas de internet? Se cortaba la señal, se cortaba la transmisión. ¿Por qué?
Hashatán es el responsable. Que Yahweh lo reprenda. Ahora pasemos a la segunda casa, la casa de los guerreros. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Luego Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y Judas 1:9 nos dice: pero cuando el arcángel Micael contendía con el diablo, luchando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Este personaje que se repite esta vez no es Gabriel, sino Micael el guerrero. Este malaj siempre aparece en las escrituras luchando. Pero hay detalles interesantes en estos versos que leímos. Por ejemplo, en Revelaciones 12:7 dice: Micael y sus malaquín. La pregunta es: ¿los malaquín son de Micael? Obviamente que no. Yahweh es dueño de los malaquín. Pero lo que Yahuanán quiere expresar aquí es que Micael luchaba con los malaquín de la casa de los guerreros. Esta casa estaba bajo la autoridad de Micael. Estos malaquín le daban y no consejos a Lucifer y sus huestes. Esta batalla se lleva a cabo en el segundo cielo espacio galáctico. Es un combate continuo, y cuando suene la quinta trompeta, Micael lanza a Lucifer y sus huestes a la tierra. Y lógicamente Hashatán se aparece como extraterrestre para engañar. Ahora fíjense en Daniel 10:13. Dice que el malaj mensajero no pudo pasar, porque el principado satánico de Persia lo detuvo. ¿Por qué razón no pudo pasar? Porque el principado de Persia tenía más fuerza y autoridad que el mensajero. El mensajero habrá querido cruzar por fuerza, pero el principado de Persia era más fuerte. Por eso Yahweh envía a Micael, y este veterano de guerra sí sabía cómo abrirle paso al mensajero. Micael era experto en combate, y noten muy bien cómo Micael nunca aparece dando mensajes, porque su función no es esa. La función principal de Micael es la guerra. En cambio, la función principal de Gabriel son los mensajes. Si bien Gabriel también porta su espada y puede luchar, pero Yahweh no lo creó para la guerra, sino para los mensajes. En cambio, Micael había sido creado primordialmente para la guerra. Ese era su terreno y hacía respetar su territorio. Entonces, Micael es el jefe y encargado de la casa de los guerreros. Los guerreros de Yahweh han sido puestos para mantener la paz. Pero usted dirá, ¿la guerra no es para expandir el reino? Claro que sí. Pero en el reino de Yahweh, esa expansión tiene que ver con hacer cumplir la voluntad de Yahweh. Porque obviamente Hashatán no lo va a hacer por las buenas. Y ahí es donde entra Micael en escena. Recuerden esto siempre. La paz no se logra con discursos o charlas de motivación. Es necesario la fuerza de guerra para mantener el orden. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien se rebela y no quiere obedecer a Yahweh por las buenas? Entonces, el siguiente paso es la guerra y el uso de la fuerza.
Lucifer, después de rebelarse, no quería retirarse por las buenas, pero Micael lo tomó del pescuezo y lo sacó del tercer cielo a puro golpe. Ahora pasemos a la tercera casa, la casa de los administradores. Esta casa estaba administrada por Lucifer. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En Yehezquiel 28:16 se dice que Lucifer hacía contrataciones y por esa causa fue lleno de iniquidad y transgredió. ¿Qué es una contratación? Es algo que realizan los administradores. Eso ustedes lo saben muy bien. Los mayordomos de cada casa hacen los contratos para su amo. Y Lucifer, lógicamente, era el encargado de ese trabajo. Lucifer era experto en administración y la evidencia de eso son los imperios mundiales que hasta el día de hoy administra. Lucifer tenía a su cargo la casa de administración del cielo, y esta tercera casa tenía más importancia en el cielo, porque Lucifer organizaba las actividades de exaltación, organizaba y dirigía a todos los malaquín, pero Lucifer se rebeló y arrastró a toda su casa. Por eso dice Revelaciones, 1/3 de los malaquín fueron arrastrados con la cola del dragón. Es decir, una casa cayó, pero 2 casas permanecieron fieles a Yahweh. La casa de administración cayó, y eso significa que los malaquín más inteligentes y capaces se fueron con Lucifer, porque la administración requiere mucha inteligencia. Pero la administración no puede doblegar a los guerreros. Por eso Micael, en el terreno de combate, hace respetar su territorio. Ni siquiera Lucifer, con toda esa inteligencia, puede con Micael, porque para mantener la paz se requiere fuerza de guerra. Hacemos un grito de combate por Yahweh, voz de júbilo. Y cerramos la enseñanza con el siguiente dato interesante. Si miramos el arca del pacto, notamos que posee solo 2 querubín. Son las 2 casas que no cayeron: la casa de los mensajeros y la casa de los guerreros. Pero la casa de la administración cayó con Lucifer. Y cuando Yahshua regrese, va a restaurar la casa de administración, es decir, la asamblea de Yahshua tendrá a su cargo la casa de la administración. La novia del Cordero será la nueva casa de administración del universo. Es tiempo de trabajar arduamente para Yahweh y Yahshua, para que un día Yahshua nos diga, Matías 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Adón.